Sky High es un cantante japonés cuyo nombre real es Hidaka Mitsuhiro, y en este tema le da el estribillo a Bokuriri, que es la forma abreviada de Boku no Ririku no Boyomi, que significa leyendo mis letras de forma monótona, o monótonamente, si es que eso existe. Bueno, todo eso era el alias de este chaval. Bueno, luego lo cambió por Tanaka, que es el que mantiene en la actualidad, y su nombre real no se conoce. Bienvenido a Asian Music, JP de Fer. Hoy, Nani-sama. Sky High es un miembro de la banda de J-pop AAA, que viene de Attack All Around. También es miembro del trío de hip hop Mother Ninja y debutó como solista en 2013 con el seudónimo Sky High, porque en la banda AAA se le conoce como Hidaka Mitsuhiro y en el trío Mother Ninja se hace llamar Geni o Gini. En el vídeo veremos a un estudiante de instituto muy tímido que está enamorado de una profesora, y es que tela la profesora. Y bueno, veremos que vive su amor en secreto, que es blanco de las burlas de sus compañeros, y veremos también una serie de imágenes así como medio oníricas, medio extrañas, bastante de cultura otaku, que representan los procesos mentales interiores del estudiante, que se va volviendo cada vez más oscuro, más perverso. Realmente la canción es corta, el vídeo es corto y todo esto ocurre muy rápido, ¿vale? La parte de la psique del estudiante es muy loca. Un poco como la cabeza de todos por dentro, ¿no? Por lo menos la mía. En fin, Sky High es el barrendero que pulula por ahí por el videoclip y Bokuriri es el tío que está escuchando música casi casual en la calle al final del vídeo. Pero ya lo señalaré. Ahora sí, vamos a ver el vídeo. Me pongo los auriculares y le damos al puto play. Tic. Y ahora viene el tag, pero antes os tengo que contar algo. Como veis, me he tenido que colar en mi propio vídeo. Resulta que al terminarlo e intentar subirlo a la red, YouTube no me dejó publicarlo por cuestiones de copyright. ¡Infractor! Bueno, el tema es que me he visto obligado a hacer una edición especial, un poco, cortes, en la parte del videoclip y hacer una especie de resumen, de highlights. Eso sí, es lo suficientemente largo como para que tengáis un sabor de la música, ¿vale? O sea, que veáis la obra de la que estoy hablando durante todo el vídeo, pero lo suficientemente corto como para que la plataforma me deje subirlo. En fin, si queréis ver el videoclip entero, sin problemas, toda la canción de principio a fin, pues tenéis el enlace en la descripción, como siempre. Y ahora sí, os puedo dejar con el tag original que venía cuando grabé esto. ¡Nani-sama! Tag. Sky High. Best Catalyst. El álbum donde sale la canción. Bola negra. Guns. Estudiante, profe. El estribillo es una maravilla. Bokuriri. Sky High. Saludito. Llevaba una bola en el carro. Ok. El estribillo es... Bueno,
Yo estoy enamorado de la canción, vale, Sky High rapea, que es un lujo, pero el estribillo a mí me chifla, me chifla. Te os digo que Tanaka, ya traeré algo de él, tiene una banda llamada Dios, ya lo traeré. La chica que aparece en el videoclip, la profesora sexy, guapa, increíble, ojo tapado, es Moga Mogami, también conocida como Moga-chan, que es una ex-idol que formaba parte de la banda Denpagumi.inc, que es una banda del estilo Akihabara o Akiba Pop o Denpa directamente. Es un estilo musical propio del barrio de Akihabara. Tokio tiene sus propios géneros musicales por barrios y es muy peculiar. Alguna vez puede que traiga algo así como para echar la risa del estilo Denpa, pero solo porque vais a flipar un montón. Por cierto, ya lo he dicho, pero ¿os habéis fijado la bola negra en la que aparecen los títulos al principio del videoclip? Y que es la que lleva Sky High en el carrito al final. O sea, recuerda mucho a Gans, ¿no? No sé qué pinta esta referencia a Gans aquí, pero bueno, como soy muy fan del manga de Hiroya Oku, pues tenía que decirlo. La letra es una crítica a la presión en la educación / sociedad japonesas, ¿se entiende? Que reciben aquellos que no siguen la marea. Incluso se toca el tema del bullying, ¿no? Con la paliza o los golpes que le dan al estudiante. De hecho, Sky High, en una entrevista a BuzzFeed, además estaba con Bokuriri, dijo que más aterradora que cualquier religión, curioso ejemplo, era la presión de arrastre que aplasta a cualquier minoría. Mal, o sea, mal. Ser diferente es lo mejor que te puede pasar. Lo puto mejor que te puede pasar. He de comentar también que existe un canal de YouTube llamado The First Take, donde van artistas japoneses a grabar una canción a la primera toma, como dice el nombre del canal claramente. Bueno, pues se pasaron por allí Sky High y Bokuriri a hacer un Nani-sama versión piano. Vale mucho la pena. Os dejo el enlace aquí. Esto es muy televisivo, no se hace ya, ¿no? Os dejo el enlace en la descripción del vídeo. Es la primera vez que hago esto. Y os recomiendo mucho ir a verlo porque es muy expresivo. O sea, veréis a Sky High darlo todo para que quede una primera toma perfecta. Y bueno, lo curioso es que justo antes de empezar a cantar, explica que es una versión en piano y tal y cual. Y dice que solía cantarla, ¿vale?, con un amigo que falleció. Así que se ha traído a otro amigo para que cante el estribillo. Y yo me quedo así, digo, o sea, ¿Bokuriri palmó? ¿Pero cómo? ¿Cuándo? Y cuando veo el vídeo, el que está cantando es Bokuriri. Bueno, resulta que en el First Take ya lo presentan como Tanaka. Y el propio Tanaka anunció en 2018 que dejaba la música y lo anunció diciendo que Boku no Ririku no Boyomi moría. Entonces estuvo un año alejado de la música y volvió como Tanaka. Pero bueno, con el juego este de que había muerto. Por eso Sky High dice que su amigo había muerto y bueno, es una coña entre ellos, ¿no? No murió nadie. O sea, no es el calamar esto. A lo mejor el calamar ya queda antiguo cuando estoy publicando esto. Pero da igual, todos sabéis de qué va, ¿no? El director del vídeo es Atsunori Toshi, que también es el que grabó el videoclip de Renegade de la banda de rock japonesa One OK Rock para la película Rurouni Kenshin The Final, que podéis ver en Netflix, por cierto. No lo he dicho, ¿no? Suscríbete, ¿o qué? O no, tú verás. En fin, por hoy ya está. Nos vemos next time.